El día de hoy hablaremos sobre las oscilaciones amortiguadas y forzadas. Mi nombre es Camila Andrea Piñeres Solano y soy estudiante de Geología. Mi nombre es María Camila Sánchez, estudiante de Ingeniería Civil. Mi nombre es María Fernanda Gómez Acuña, estudiante de Geología. Consideramos las oscilaciones amortiguadas en las que actúan fuerzas no conservativas que producen una disminución de la energía mecánica. Aparte de la fuerza restauradora, existirá una fuerza retardadora en dirección opuesta al movimiento. Basándonos en la segunda ley de Newton, obtenemos una ecuación del movimiento representada de la siguiente manera. Obtenemos una ecuación diferencial que varía en el tiempo de manera periódica, cuya amplitud tiende a disminuir exponencialmente. La magnitud de amortiguamiento presente en la frecuencia determinará si las oscilaciones son subamortiguadas, sobreamortiguadas o críticamente amortiguadas. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, nos vamos a fijar en las oscilaciones forzadas, donde se aplicará una fuerza externa que obliga al sistema a seguir en movimiento. Esta es una fuerza impulsora que proporciona energía manteniéndolo en oscilación. Basándonos nuevamente en la segunda ley de Newton, obtenemos una ecuación del movimiento representada de la siguiente manera y un factor de amortiguamiento. Tendremos aquí dos estados, el transitorio, que es la solución de la ecuación sin fuerza externa, y el estacionario, que es la solución particular donde se toma la fuerza impulsora. Finalmente, la amplitud del sistema va a estar determinada de la siguiente manera. Una masa m está sostenida por un resorte con constante K. La masa se sumerge en una taza de agua. El agua ejerce una fuerza viscosa menos BB sobre la masa. B es la velocidad de la masa relativa del líquido y B es una constante positiva. A indica la posición del punto de suspensión del resorte, B la posición de equilibrio de la masa m y C la posición del fondo de la copa. A. La masa se desplaza verticalmente desde su equilibrio. B. Luego se libera. Encuentre la ecuación diferencial del movimiento vertical de la masa m. La taza está en reposo. B. La copa se mueve hacia arriba y hacia abajo en una frecuencia angular W. La posición del fondo de la copa viene dada por D1 de T igual a D1 coseno de W por T. Encuentre la ecuación diferencial para la posición X de T de la masa m. De su respuesta en términos de m, k, b, d1 y w. Recuerde que b es la velocidad relativa del líquido. ¿Cuál es la amplitud de estado estable de la masa m? Inicialmente realizamos el planteamiento del problema y las suposiciones. Entonces el ejercicio nos dice que la masa se va a soltar desde una distancia y va a comenzar a oscilar. Eso va a corresponder a las condiciones iniciales. Cabe aclarar que el equilibrio no se hace desde la posición en que se inicia, porque si se hace desde ahí la fuerza viscosa va a dar un ilógico, porque la solución de la ecuación diferencial va a decir que la fuerza viscosa le va a aportar energía al sistema. Después de eso se realiza la sumatoria de fuerzas. Para hacerlo se debe definir un sistema de referencia. En este caso el sistema de referencia va a ir hacia arriba. Suponiendo que la masa parte de la posición de equilibrio de ese resorte, las fuerzas que actuarán en el sistema van a ser de sentido contrario. Como se puede observar, la fuerza viscosa debe tener relación directa con la velocidad relativa, entonces por eso debemos hallar la velocidad relativa del objeto con respecto al agua, y por eso se usó la fórmula que nos dice que la velocidad de la masa con respecto al agua va a ser la velocidad que le provoca el resorte menos la velocidad del agua, por ello la velocidad del agua será cero. Y esta sería la sumatoria de fuerzas en Y del diagrama de fuerzas, donde se muestra la fuerza viscosa y la fuerza elástica, y así quedaría nuestra primera ecuación diferencial donde culminaría el punto A. Iniciamos el punto B, donde se realiza el diagrama que nos muestra que el sistema o taza del agua se está moviendo, pero debido a que el agua no está ejerciendo ninguna presión porque no contamos con ninguna superficie ni nada de la masa, entonces vamos a suponer que el único que afecta al sistema va a ser la viscosidad. Para que el agua le afecte en la viscosidad a la masa va a ser solamente en la velocidad relativa. No hay otra forma de que le afecte la masa porque la base del resorte va a seguir siendo la misma. Entonces la única forma de que afecte el sistema es la velocidad relativa que tiene el agua con respecto a la masa.
Entonces, a partir de la fórmula de posición de la taza, la derivamos y ahí encontramos la velocidad de todo el agua, suponiendo que esta es uniforme y no presenta ondas, se presenta de forma laminar. Estas van a oscilar y van a tener una velocidad. Entonces, a partir de la posición se deriva la velocidad y esa velocidad me va a servir más adelante. Usamos entonces la fórmula que usamos al principio de la velocidad de la masa con respecto al líquido, que será velocidad de la masa sola, que es la impuesta por el resorte menos la velocidad del líquido. Y a partir de la derivada pasada obtenemos el valor de la velocidad del líquido y esa ecuación es la que se genera. Ahora aplicaremos de nuevo la velocidad pasada, pero con nuestra nueva velocidad relativa y nos quedaría un sistema amortiguado forzado porque hay una fuerza externa. En este caso, nuestra fuerza externa vendrá dada por el cambio de velocidad dado por el movimiento de la taza y se realiza el correspondiente despeje simple. Y nos quedará de igual forma las fórmulas básicas del movimiento amortiguado. Realiza una comparación entre las fórmulas normales y las fórmulas que se utilizarán en este caso. Y en este caso nuestra fuerza va a venir dada por el amortiguamiento, por W de la fuerza y por la distancia que se mueve la taza. Entonces, como nos piden la amplitud, esta puede ser positiva o negativa. Entonces, por eso se utiliza el valor absoluto y el resto serían variables.